En estas fechas, ¿qué celebramos, hermanos? La llegada de nuestro Salvador a este mundo. Muy bien. Y sus verdades transformadoras, ¿no? Sus verdades gloriosas y transformadoras. Les voy a pedir, por favor, que tomen su lugar. Les voy a pedir que tengan sus Biblias a la mano, las tengan abiertas. Vamos a leer la pequeña cita que leímos hace un momento. Es nada más una pequeña parte de todo el contexto que tiene este capítulo. Le voy a pedir a alguna persona que si me puede hacer el favor de leer ese mismo capítulo, Lucas 2, pero desde el versículo 7 hasta el 18. ¿Quién quiera? Sí, hermana, por supuesto, por favor. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les preguntó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Muchas gracias, hermana. Vamos a orar para empezar este sermón, ¿ok? Amadísimo Padre Celestial, te doy muchas gracias el día de hoy porque tú nos traes con bien, Señor. Te doy muchas gracias porque tú me permites dar este mensaje, me permites expresar tu palabra a través de mi boca, Señor. Te doy muchas gracias porque tú traes a mis hermanos con bien, los veo con bien, a pesar de las dificultades de la semana, del mes o del año, estamos aquí, Señor, y te agradezco por eso. En el nombre de Cristo Jesús, amén. A manera de introducción, hermanos, quiero resaltar algunos detalles importantes para que comprendamos toda la situación, ¿ok? Tenemos que retroceder y ubicarnos en el tiempo histórico. Israel no estaba en sus mejores días, estaba bajo el yugo de uno de los imperios más poderosos y autoritarios de toda la historia. ¿Alguien sabe cuál es? El Imperio Romano, hermanos. El Imperio Romano. César Augusto gobernaba con mano firme. Su palabra era la ley y sus decretos eran incuestionables. Uno de esos decretos era un censo imperial. Esto quería decir que tú necesitabas estar en la ciudad de donde viene tu familia para ser empadronado. Bueno, eso obligó a José y a María a viajar desde Nazaret hasta Belén. Pues si no lo saben, hermanos, en ese tiempo pues no habían carros, pero aparte de eso, era un viaje muy incómodo. No había carreteras, ni siquiera caminos bien hechos, o sea, ni de tierrita como los de los pueblos tampoco había. Ellos tenían que pasar aproximadamente de unos 120 kilómetros a 130 de distancia entre las ciudades, o sea, era una distancia muy grande. Y pasar esa distancia a caballo o a camello, no sé lo que se movieran allí. Aparte de eso, tenían que pasar montañas, tenían que pasar terrenos muy difíciles. Aparte de eso, por si le faltara un poco más, María estaba muy adelantada en su embarazo. Estaba muy avanzada ya. Pero sin embargo, este decreto de un emperador pagano
Fue el instrumento que Dios usó para cumplir una profecía dada siglos antes, muchos siglos antes. Que el Mesías nacería en Belén, Belén de Judá. En los tiempos de Jesús, Belén era una ciudad muy, muy pequeña, hermanos. Incluso podríamos decir que hasta un poco insignificante. Era sin importancia. Se encontraba a las afueras de Jerusalén. Dice un historiador que como a 8 kilómetros a las afueras, al sur. Era una ciudad muy pequeñita, sin importancia. Este era un pueblo agrícola, pero también pastoral. Belén no era desconocida al 100% solamente por una razón. ¿Alguien sabe cuál es? ¿De pura casualidad? Es que ahí nació el rey David. Y porque ahí fue proclamado rey. Es interesante y llama la atención, hermanos, que Jesús no nació en Jerusalén, que era la capital en ese momento, la capital religiosa. Tampoco nació en Roma, que era la capital del imperio. Dios escogió una pequeña ciudad llamada Belén, sin importancia, para que ahí naciera el Rey de Reyes. Dice la palabra que Jesús nació en un pesebre. ¿Alguien me puede ayudar a leer el versículo 6 y 7, por favor? Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra dice que no había lugar en el mesón. El mesón, hermanos, era como una especie de posada. Era un lugar muy rústico, donde la gente podía pasar la noche. Era realmente como una especie de albergue para viajeros de todos lados. No tenía muchas comodidades, pero todas las habitaciones en ese momento estaban llenas. Solo quedaba un lugar en el lugar público donde dejaban a los caballos, a los animales. Jesús no solo nació en un pueblo pequeño, sino que en este pueblo pequeño no hubo lugar para recibirlo. No hubo un lugar digno en el que él pudiera nacer. Dice el versículo 7, si alguien me puede ayudar a leerlo de nuevo. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En un pesebre, hermanas. ¿Saben lo que es un pesebre? Sí. Yo apenas lo investigué. Es donde les dan de comer a los animales. No sabía. Un pesebre es un recipiente de madera o de piedra en donde se le ponía la comida a los animales. Es algo bastante irónico de pensar que Jesús, el creador y dueño de todo lo que existe, no haya tenido un lugar digno en donde nacer. Y a quienes se les anunció por primera vez fue a unos pastores humildes que estaban en el campo con sus ovejitas. El anuncio de los ángeles a los pastores se encuentra en el versículo 8 al 9. Si me pueden ayudar, por favor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. La palabra dice, hermanos, que un ángel fue la misma noche que nació Jesús al campo donde estaban estos pastores con su rebaño, para darles este anuncio. Qué privilegio, hermanos, para estos pastores ser los primeros en recibir la noticia del nacimiento de Jesús. Los pastores, hermanos, en ese tiempo eran personas muy sencillas, que pasaban el día y la noche cuidando sus ovejas en el campo. Eran personas, hermanos, muy pobres. Eran marginados sociales, los apartaban de la sociedad, no los creían iguales. En el estatus social de ese momento, ellos estaban por debajo de todo. Ellos eran las personas más discriminadas en el tiempo de Jesús. Ocupaban el lugar más bajo en la escala social. Realmente, si nos ponemos a pensar, no había ninguna razón lógica para que sean ellos los que recibieran la mejor noticia de todas. Y me llama la atención, hermanos, que no fueron reyes, no fueron gobernadores a los que se les dio este anuncio. Otra cosa, hermanos, es que tampoco fueron los líderes religiosos de ese tiempo.
los cuales eran los sacerdotes y escribas. Ellos sí sabían que el Mesías iba a nacer en Belén, porque habían estudiado las profecías de toda la vida. Lo que no sabían, hermanos, es que Jesús ya había nacido. Por ejemplo, cuando los magos llegaron a Jerusalén y fueron entrevistados por el rey Herodes, pues la verdad Herodes se turbó, se extrañó. Dice la palabra en el libro de Mateo que él mandó a llamar a los escribas y sacerdotes. Dice Mateo 2, 3 al 6, si alguien me puede ayudar, por favor. Mateo 3 al 6, por favor. Mateo 2, 3. No, 2 del 3 al 6. dice así: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Al 7? No, al 6 está bien, hermano. No fue a los gobernantes a quienes se les dio este anuncio que había de nacer Jesús. Fue a estos humildes pastores y solo porque Dios decidió hacerlo así. El versículo 9, hermanos, de Lucas 2, dice que la gloria del Señor los rodeó, del resplandor. La misma gloria del Señor los rodeó. Imaginen eso, hermanos. Además de la presencia maravillosa del Señor, fue algo muy impactante en ese momento. Porque imagínense, los pastores estaban de noche y ser rodeados por algo así ha de ser maravilloso, me imagino. Los pastores en los campos, hermanos, se enfrentan a muchas situaciones difíciles, como ya lo sabemos, ¿no? El rey David peleó, creo que con un león y con un oso, y era pastor, y tenía 13 años, imagínense, o 10, no sé. Era algo una profesión muy difícil. A pesar de que nadie lo respetaba, los pastores se enfrentaban a situaciones extremas. Pero nada como eso, ¿no? ¿Quién diría, no? Que a medianoche se iluminara el cielo. ¡Qué temor! Esta experiencia fue impactante porque nunca habían tenido algo igual. Pero el ángel les dijo, en el versículo 10, por favor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Sigo? No. La noticia que estaban por recibir estos pastores no solo traería alegría a su corazón esa noche, sino que traería alegría a toda la humanidad. Yo creo, hermanos, que después de esta experiencia, nunca más su vida fue igual. Una situación tan extraordinaria. Ellos estaban trabajando de noche, les repito, oscuro, y de un momento a otro apareció tanta luz como si fuera mediodía. Y no solo esto, hermanos, sino que fueron rodeados por la presencia del Señor. Ellos recibieron un mensaje directo del Señor. Ellos eran las primeras personas a los que el Señor les iba a anunciar su nacimiento, su llegada a esta tierra, su encarnación. Se había hecho realidad. Aparte de esto, fueron testigos de una multitud de ángeles que la alababan, que cantaban la gloria de Dios. Pero, ¿por qué eligió Dios a estos pastores, hermanos? Porque estos pastores fueron elegidos entre tanta gente que había disponible para recibir esta maravillosa noticia. Era porque ellos eran hombres sencillos, eran hombres humildes, eran personas que tenían una sensibilidad espiritual para las cosas de Dios. Dice Isaías, capítulo 57, versículo 15. Si alguien me puede ayudar, por favor. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Como dice este versículo, hermanos, humildes de espíritu. A estos humildes de espíritu, hermanos, es a quien Dios decidió visitarles y darles esta preciosa noticia. Este pasaje, hermanos, nos enseña que Dios puso sus ojos en los pastores en vez de los líderes religiosos, porque los líderes religiosos no recibieron esta noticia porque eran orgullosos. Recordemos un poco la situación de Israel en ese momento. Después de 400 años, si recuerdan bien, hubo un silencio profético, desde Malaquías hasta Juan el Bautista. En ese momento Israel estaba espiritualmente dividido, estaba confundido y hambriento por una palabra verdadera. Si recuerdan, había fariseos, guardianes del ritualismo, de la tradición oral, había saduceos, aristócratas religiosos que negaban la resurrección y vivían ligados a Roma. Había escritas, expertos en ley, pero distantes del pueblo. Había esenios, viviendo apartados por comunidades ascéticas. Y había celotes, revolucionarios violentos que soñaban con una liberación política. En medio de esta diversidad religiosa, hermanos, había un clamor profundo. El Mesías debe venir pronto. Todos miraban hacia Jerusalén, hacia el templo, pero Dios eligió Belén y eligió a los pastores. ¿Cuál fue el mensaje que el ángel le dio a los pastores? Dice el versículo 11. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es interesante, hermanos, lo que dijo el ángel en este corto mensaje. Jesús es el Salvador. Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el Señor. Nunca debemos perder el enfoque, hermanos, que quiere Jesús. Y este mensaje debe ser cada día vivo en nosotros. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es el ungido del Señor, hermanos. Qué gran mensaje recibieron estos pastores. ¿Y qué decidieron hacer después de recibir este maravilloso mensaje? Pues fueron a Belén. Fueron a Belén inmediatamente. Dice el versículo 15. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José, al niño acostado en un pesebre también. Los pastores, hermanos, al recibir el mensaje, tuvieron dos opciones. Pudieron creer o no creer, así de simple. Pudieron creer en la palabra de Dios, en la palabra del ángel que vino a visitarlos, o simplemente pudieron decir, qué rara experiencia y hasta ahí. No quiero meterme con temas así, ¿no? Algo así pudieron pensar. Pero después de esa maravillosa experiencia, hermanos, ellos optaron por creer en el mensaje. Y no solamente en creer, en decir, pues qué bien, ¿no? Está en Belén, bien por él. Sino actuar conforme a lo que ellos habían creído. Por eso la Biblia dice que tan pronto como ellos oyeron este mensaje, dijeron unos a otros, vayamos corriendo a Belén, para ver esto que Dios nos ha anunciado. Se fueron inmediatamente, hermanos. Se fueron sin perder tiempo a buscar a Jesús. A los pastores no les importó la hora. Recordemos que en ese momento pues era de noche. Y si se ponen a pensar, tampoco les importó mucho su trabajo. Porque dejaron ahí las ovejitas, yo creo. No les importó dejar un poco descuidadas sus ovejas. Ellos querían ver a Jesús. Y nada los detuvo. Ellos querían experimentar de primera mano aquello que habían escuchado. Ellos estaban ansiosos por confirmar todo lo que se les había dicho. Y así fue. Cuando llegaron, efectivamente, encontraron a Jesús acostado en un pesebre recién nacido, tal como el ángel había dicho. Eso tuvo que haber traído gozo a su corazón, hermanos. Se les cumplió el mensaje. El experimentar, el ver que la promesa de Dios se había cumplido, o sea, ha de ser sublime, ¿no? Ha de ser impactante. A los pastores, hermanos, no solo les bastó con escuchar el mensaje. Ellos quisieron experimentar,
quisieron ver, quisieron sentir que esto era una realidad. El Mesías había nacido en Belén. Por último, hermanos, el versículo 17 y 18, por favor. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Como resultado de esta experiencia, hermanos, que ellos tuvieron, dice la palabra que se dedicaron a compartir las buenas nuevas de salvación. Los pastores estaban tan emocionados con lo que Dios les había dicho, con lo que ellos habían visto de primera mano, que querían contarle a todo el mundo lo que había acontecido. Ellos, hermanos, no se quedaron con la noticia. Ellos contaron su testimonio, hermanos, lo que habían experimentado, todo lo que vieron y escucharon. Algunas enseñanzas principales de este capítulo, hermanos. La primera es que Dios revela soberanamente según su voluntad. No según la clase social, no según el mérito, porque sabemos que no tenemos ninguno, no según rituales, como mucha gente piensa, pero según su decisión. La segunda es la encarnación, es el corazón del pacto de gracia. Cristo es la promesa encarnada, hermanos. Cristo es el sí y el amén de Dios. Cristo es la culminación de toda la historia de redención. 3. La urgencia espiritual es evidencia de vida. Los pastores, hermanos, corrieron, dejaron, como vimos, su trabajo, no les importó la hora. El verdadero creyente, hermanos, no es indiferente a la palabra, aunque muchas veces lo somos. Hermanos, esto no puede permitirse porque realmente nosotros estamos aquí para compartir las buenas nuevas, para creer en la palabra del Señor y para seguir su camino. La cuarta es que el Evangelio transforma a los que lo reciben. Esto va así, hermanos. Vamos de un temor a la obediencia y a la proclamación. Siempre es así. Temor, obediencia y proclamación. Este es un patrón bíblico, hermanos. Si se fijan, las historias empiezan así. La quinta, hermanos, es que Dios usa instrumentos inesperados. No busca capacidad, sino disponibilidad. No busca grandeza, sino corazones rendidos a Él. La sexta y última, hermanos, es que la adoración es respuesta, no iniciativa humana. Los pastores glorificaron a Dios. La adoración nace de la revelación. Quiero terminar, hermanos, diciéndoles que los pastores fueron los primeros testigos del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Ellos oyeron la promesa, obedecieron con urgencia, contemplaron a Cristo encarnado y salieron a anunciar lo que habían recibido. Hermanos, que nosotros hoy como iglesia renovemos nuestro entendimiento del Evangelio. Hermanos, vivamos bajo la soberanía de Dios. Adoremos al Cristo prometido y proclamemos con valentía la buena noticia al mundo. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.